Hola amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a nuestro encuentro con la palabra, con el verbo hecho carne. En este 11º domingo ordinario, con el Evangelio de Mateo 9:36 a 10:8, el evangelista nos presenta la misión del grupo de 12 discípulos. Jesús ya antes había llamado a varios discípulos, por ejemplo, a Juan, Santiago, Andrés, Pedro, Mateo, pero aún no había constituido el grupo de los 12. Lo interesante es que primero se dice que fueron llamados los 12 discípulos, pero luego, antes de poner los nombres de los 12, se usa la expresión 12 apóstoles. Apóstol significa enviado, es decir, representante de un maestro. En este caso, Jesús es el maestro que envía. En un mundo donde era difícil comunicarse, a menudo sucedía que quienes ejercían la autoridad de ser maestro instruían a otro para que actuara en su nombre, a fin de transmitir mensajes importantes. En el Antiguo Testamento, Dios también había utilizado mensajeros para hacerse presente en el pueblo de Israel. Sobre todo se trataba de los profetas, que se habían presentado en gran número al principio, pero luego gradualmente iba disminuyendo el número de los profetas hasta desaparecer por completo. En el libro del profeta Daniel, escrito después del exilio, aparece una lamentación, una queja. Se dice: ahora ya no tenemos más profetas, y ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo durará eso. En el momento en que Juan el Bautista comienza a predicar en el desierto, la gente queda asombrada, pues después de tanto tiempo aparece un profeta, y muchos vienen a escucharlo porque ven en él el espíritu de los antiguos profetas. Frente a la manifestación misma de Jesús de Nazaret, poderoso en obras y palabras, alguien no puede dar una explicación mejor que pensar en uno de los antiguos profetas que ha vuelto a la vida. Es por eso que el evangelista Marcos nos informa diciendo: se enteró el rey Herodes, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los demás profetas. De hecho, Jesús se comporta como uno de los profetas antiguos, pues habla con autoridad y hace gestos profundos. Sin embargo, supera a todos los profetas del Antiguo Testamento, porque no solo afirma haber sido enviado por Dios, sino que también envía en nombre de Dios y por cuenta de Dios, así como lo dice el Evangelio de hoy. Lo interesante es que a los discípulos que Jesús reúne a su alrededor y luego los envía a la misión son precisamente 12. Este número tiene un significado simbólico en la Biblia. 12 eran los hijos de Jacob que fueron a Egipto en el momento del hambre y de quienes se formaron más tarde las 12 tribus de Israel. Así que al constituir el grupo de los 12 discípulos, Jesús quiere comenzar un nuevo pueblo de Dios que encontraría de ellos el punto de referencia estable y seguro. Juan, en el libro de
Apocalipsis describe la ciudad santa, la nueva Jerusalén, como aquella que desciende desde el cielo, o sea, que desciende de Dios. La ciudad está rodeada por un gran y alto muro con 12 puertas, y este muro se sostiene en 12 bases sobre los cuales están los 12 nombres de los 12 apóstoles. Y entonces aparecen ahí las multitudes que siguen al Cordero de Dios, con el número de 144,000, o sea, 12 por 12 y por 1000, es decir, una muchedumbre incontable. El Evangelio de hoy dice: al ver a la muchedumbre, Jesús sintió compasión de ella porque estaban cansados y abatidos como ovejas sin pastor. En el texto original griego encontramos dos expresiones significativas. Se podría traducir y decir que las multitudes a los ojos de Jesús no tanto eran cansadas y abatidas, sino más bien desgarradas, arrojadas al suelo. Primero se usa el verbo griego skullo, que no tanto quiere decir cansado, sino más bien desgarrado, desollado, atormentado. Luego se usa el verbo griego hripto, que significa arrojar, tirar, lanzar, echar, rechazar, abandonar. Así que el pueblo era desgarrado, desollado, abandonado. Cada uno estaba perdido en la vida, como sucede cuando no hay un guía autorizado y reconocido. Además, era arrojado o lanzado al suelo, o sea, desmotivado y moralmente destruido. La visión de Jesús no es de desprecio, sino de compasión y preocupación, pensando en dar una respuesta concreta a toda esa gente en sentido de ayudar, estimular e incentivar. Al darse cuenta de que Él solo no puede atender a esa gente, tanta gente, Jesús hace una invitación a la oración diciendo: la mies es abundante, pero los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies resalta la necesidad que es mucha, pero los obreros son pocos. Ante esa necesidad, Jesús llama a los discípulos, que son 12 exactamente, para hacer lo que Él ya estaba haciendo. Aquí está la impotencia de Jesús frente a la necesidad del pueblo. ¿Cuántas veces también tú te encuentras frente a ciertas necesidades, ciertas exigencias, ciertas urgencias de la gente? Te gustaría ayudarle, pero buscando excusas, dices que estás lleno de compromisos, actividades, y asumir una carga más te cansaría mucho. Lo que desagrada a Jesús no es que la multitud que lo busca esté compuesta en su mayoría por gente común, pobre, rechazada, marginada, sino que lo que le duele es que hay muchas posibilidades del bien para ser compartido con cada persona humana, pero en cambio se desperdicia y se pierde irremediablemente. Jesús te invita a orar para que la luz divina resplandezca con su beneficio y gracia y que brillen nuevamente en los rostros y corazones de la gente. Entonces serás quien puede completar la obra del bien, resaltando la idea de que vivir para Dios es el mejor testimonio que un discípulo o una discípula puede dar. Después de llamar a los 12 discípulos, Jesús les envía a una acción concreta. Dice:
Vayan anunciando el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Gratuitamente lo recibieron, denlo gratuitamente. Como a los discípulos, así también Jesús te dice a ti: cura enfermos, resucita muertos, sana leprosos, expulsa demonios. Gratuitamente lo recibiste, dalo gratis. Primero dice Jesús: curen enfermos. He aquí pues la tarea dada por Jesús a los discípulos: curar enfermedades. Desde los primeros siglos, este punto fue algo muy difícil de comprender para los cristianos y todavía hoy es algo indescifrable para muchos. Sin embargo, el texto dice claramente que Jesús envió a sus discípulos a curar. Entonces, curar ha de ser presente en la vida de los discípulos y las discípulas. No obstante, curar a los enfermos no significa necesariamente curarlos físicamente, sino que se trata ante todo de una ayuda espiritual para que la gente madure y se haga más responsable de sí misma. Muchas personas, por ejemplo, están enfermas del aislamiento y sienten que así debe ser su vida. Pero eso no es cierto. Puedes salir de tu aislamiento, incluso si siempre has vivido así. Sanar del aislamiento significa devolverles a las personas la valentía para poder hablar de sí mismas, para poder abrirse, para contar sus historias, para dejar salir sus gritos, para expresar sus cosas vergonzosas, para dar voz a lo que ha sido silenciado. Porque en el aislamiento no tanto se trata de no tener a alguien cerca, sino más bien de estar en medio de mucha gente y aún sentirse separado, aislado, con miedo y terror de contar y expresar algo. Dice luego Jesús: resuciten muertos. Vamos a decir que en una familia murió el hijo de 20 años. Para esta familia parece que todo ha terminado. Era el único hijo y ahora se preguntan qué sentido tiene la vida. Resucitar muertos es ayudar a la gente para que comprenda que a pesar de todo, la vida puede volver a ser hermosa, grande y plenamente vivida. Cierta mujer de 30 años fue abandonada por su marido que se fue con otra mujer. Dijo: mi vida ya no tiene sentido. Resucitar aquí es hacer que ella vuelva a creer en el amor y en la posibilidad de reconstruir una vida nueva. O cierta mujer, cuando era niña, fue abusada por un miembro de la familia. Esta experiencia, que nunca ha confesado a nadie, es como una muerte para ella. Resucitar aquí es hacerla ver el dolor que hay en su interior y ayudarle a que pueda volver a creer en la belleza y la intensidad de la sexualidad. Dice Jesús también: purifiquen leprosos. Limpiar a los leprosos significa transmitir un mensaje de bienvenida a las personas tipo: eres bienvenido, eres bienvenida, te amo, eres digno de existir, es muy bello que estés aquí. Una persona puede sentirse mal porque es pequeña en estatura, otra porque tiene un defecto en el rostro, otra porque siente que es negativa, otra porque siente que los demás la rechazan, otra porque siente mucha vergüenza por lo que hizo y todo el mundo lo sabe. Sanar aquí es hacer que la persona vuelva a
creer en sí misma, en lo que es, en la propia fuerza, dignidad, grandeza. Sanar es ayudarle a entenderle que al sentirse avergonzada, solo creará el malestar dentro de sí misma. Además, dice Jesús, expulsen demonios. Expulsar demonios significa liberar a las personas de los patrones de vida que las hacen enfermar. Es liberarlas de los aspectos negativos, de los comportamientos destructivos. Cierto hombre, cuando su esposa se acerca a él, siempre la mira como el objeto sexual. Sanar aquí es ayudarle a entender que la cercanía, la intimidad, es también afectividad, ternura, mimos, miradas, palabras de alma, no solo sexo. Otro hombre, cuando le dices algo contrario, se cierra y se queda en absoluto silencio, sin decir nada. Expulsar demonio aquí es ayudarle a que supere este esquema de miedo y de huida de sí mismo para que pueda comenzar a hablar, para que pueda expresarse sin sentirse atacado, acusado siempre. Cierta mujer se siente con rabia infernal dentro cuando su hija le pide salir de casa por la noche con los amigos. Jamás la quiere dejar salir de casa en ese tiempo. Sanar aquí es ayudarle a comprender que la deje salir libremente, pues si no lo hace, vivirá el infierno y la angustia dentro. Otra mujer siempre grita cuando habla. Expulsar demonio aquí es ayudarle a que pueda escucharse a sí misma, a que pueda escuchar la propia voz y comience a tener un tono más afectivo, más calmo, más dulce. A su vez, cierto hombre es tan tímido que ni siquiera es capaz de hablar en público. Expulsar demonio aquí es hacerle ver que puede tener la capacidad de encontrar la fuerza para hacerlo, de modo que él también pueda tener confianza en sí mismo y expresar su opinión. Porque Dios es la vida y quiere la vida viva, la vida que nazca, que crezca, que florezca y se expanda. Dice finalmente Jesús: gratuitamente has recibido, délo gratuitamente. Recuerda, Dios nunca te ha pedido para que seas grande, poderoso, importante. Así que tampoco lo hagas. No pidas grandezas, no pidas honores, no pidas publicidad, no esperes alguna cosa de los demás. Todo lo que haces por los demás, hazlo gratuitamente. Hazlo porque es tu misión, tu intención profunda, tu pasión. Dios no te pide nada, solo te propone un camino de felicidad. ¿Y qué mensaje puedo llevar conmigo para contemplarlo en esta semana? A lo mejor el siguiente. A menudo pensamos así: el que no hace como nosotros está contra nosotros. En cambio, Jesús dijo: el que no está contra nosotros está con nosotros.